grandes retos por atender, y de ahí la iniciativa de ley que presentó el presidente Peña Nieto, que está hoy en discusión en el Senado de la República, y que de manera muy respetuosa también queremos reiterar la importancia de esta iniciativa para el futuro del sistema. También hay que señalarlo, quedaron fuera algunos aspectos. Me voy a la última lámina, por favor, que, cierto, la que sigue, por favor, será un tema que habrá que discutir, que el Senado tendrá que discutir o en un futuro, que tiene que ver con el aumento de las aportaciones, qué hacer con la cobertura, los incentivos y beneficios fiscales al ahorro voluntario, el régimen de inversión y su límite de inversión en valores extranjeros del 20% y por supuesto la edad de retiro. Todos estos temas están sobre la mesa, están abiertos a discusión y por supuesto queremos ser parte de esa discusión, aportar con información y con experiencia en la discusión que se avecina en el Senado de la República. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Ahora queremos hacer la presentación de la doctora Norma Samaniego. La doctora Norma Samaniego es economista especializada en estudios de mercado de trabajo, donde ha desarrollado una larga carrera, tanto en la administración pública como en funciones de consultora e investigadora independiente, en trabajos para organismos internacionales y el sector público. Ha desempeñado, entre otros cargos, de secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, presidenta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y asesora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Encabezó la delegación mexicana en la negociación del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fungió como secretaria técnica del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. También la doctora Norma Samaniego ha sido consultora externa de gobiernos y organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la OCDE, la CEPAL y la OIT, entre otros. Dentro de sus cargos honorarios, en 2013 desempeñó el de presidenta del Patronato Universitario en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente forma parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de carácter plural e independiente, que reúne a exservidores públicos y académicos preocupados por aportar sus ideas y experiencia al desarrollo del país. Le damos también la más cordial bienvenida a la doctora Samaniego. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero aclarar que soy licenciada, no me vayan a... Gracias. Un agradecimiento al senador Mayanska Naval y al senador Yunes por esta invitación a tocar este tema de tanta importancia para el país. Quisiera comentar que mis observaciones vienen desde la perspectiva del mercado laboral, que es mi tema, más que de alguien que sea especialista en cuestiones actuariales o financieras de las pensiones. El tema de la mesa, los desafíos de los sistemas de ahorro para el retiro, su impacto social y sus experiencias comparadas con otros países, nos obligan a ir al fondo de este asunto, a una reflexión de fondo. Creo que va más allá que abordar aspectos meramente de operación del sistema, de eficiencia o de su regulación. El tema de los sistemas de pensiones y de la seguridad social en el mundo no es un tema resuelto. No lo está en el mundo, no lo está en México, donde las brechas y carencias son todavía de enorme magnitud y donde todavía hay un costo importante fiscal implícito. La reciente iniciativa toca tres apartados: el seguro de desempleo, la pensión universal y el sistema de ahorro para el retiro. Yo me referiré en esta ocasión a este último, ya que sobre el seguro de desempleo
les he dejado mis observaciones muy puntuales en un documento que tiene el Instituto Belisario Domínguez. Entonces, entraré diciendo que en lo referente al SAR, la iniciativa, como ya se mencionó, toca esencialmente cambios relativos a la operación del sistema actual. No entra en este caso en preguntas de fondo, gira en torno a la operación de las AFORES, al fortalecimiento del órgano regulador, a el objetivo de lograr mejores comisiones, una mayor facilidad de traspaso, facilidad de designación de los beneficiarios, diversificación del régimen de inversión, fortalecimiento del órgano corporativo. Son todos estos, por supuesto, puntos importantes y que hay que tocar, pero me parece que los temas de fondo subyacen. La pregunta, ¿cuál será la cuantía de las pensiones del trabajador al momento de su retiro? Creo que esta es una pregunta muy pertinente que muchos nos hacemos, pero que no es tan real como cuando uno ya está, como yo lo estoy, en la edad de retiro, cuando uno ha trabajado desde los 18 años sin parar, en esquemas diferentes, IMSS, ISSSTE, sector privado, etcétera, y actualmente yo no me puedo pensionar. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa. ¿Cuál será la cobertura del sistema? ¿Se están logrando o no los objetivos que se planteó el régimen actual de contribución definida? ¿Cómo lograr un equilibrio entre los objetivos muy válidos de la sostenibilidad fiscal con los objetivos sociales y redistributivos? Estos no se plantean en la iniciativa, pero creo que son temas que no se pueden obviar. Llama la atención lo anterior porque hoy día los sistemas de pensiones en todo el mundo están en constante flujo. No se ha llegado a un modelo ideal. Y si bien existen esquemas muy distintos de pensiones, la nueva ola de reformas se enfoca principalmente a retos muy similares. Yo mencionaría tres. Uno, ¿cómo asegurar que los sistemas de pensiones sean financieramente sostenibles? Otro, ¿cómo otorgar a los trabajadores un ingreso adecuado a su retiro? Tercero, ¿cómo asegurar una amplia cobertura? Aunque muchas de las reformas ya se encontraban en curso antes de la última crisis financiera, especialmente motivadas por los cambios demográficos que aquí se han comentado y los rasgos distintos que hoy ha tomado el mercado de trabajo en el mundo, un acelerador principal de estas reformas fue la última crisis económica. En un repaso muy agregado de lo que ha sucedido en el mundo, ya que se nos llama a ver las experiencias comparadas, yo destacaría las siguientes grandes tendencias. Una, los esquemas de primera generación, los llamados esquemas de reparto o de beneficios definidos de carácter bismarckiano, requirieron en muchos casos replantearse cuando la mayor esperanza de vida, la mayor movilidad del mercado laboral y los cambios en las tasas de crecimiento de la economía cambiaron. Estos esquemas, cabe recalcar, no tenían como objetivo abarcar a todos los trabajadores, solo a los asalariados formales. Así fue como nació el sistema, atado al trabajo formal. Su sustentabilidad entró en riesgo
y se vino entonces una primera ola de reformas. Unas fueron de tipo paramétrico, es decir, cambiaron algunos parámetros como la edad de jubilación, el monto del ingreso de reemplazo, quiere decir el ingreso que va a recibir el pensionado comparado con el que tenía en su último trabajo, el número mínimo de cotizaciones, la edad de retiro, etc. Un segundo importante agregado se dio en el mundo cuando se adicionó un pilar para los más vulnerables, personas de muy bajos ingresos y que no podían recibir otro tipo de pensión. Este fue un segundo agregado. La mayoría de los sistemas permitieron excepciones para los retirados de bajos ingresos y se cuidó mantener un pilar especial para este tipo de población. Sin embargo, seguía existiendo el riesgo de sustentabilidad fiscal. Fue entonces cuando, a principios de la década de los 80, surge el modelo chileno de cotizaciones definidas o cuentas individualizadas manejadas por fondos de pensiones. Este modelo atrajo de inmediato la atención de muchos países y varios en el mundo lo adoptaron. Entre 1988 y 2008, 29 países se unieron y otros más después. Su atractivo principal es que le quitaba al Estado en ese momento un alto costo fiscal, porque los originales sistemas ya habían llegado a su maduración y el Estado estaba en una disyuntiva donde no tenía cómo hacerle frente, no tenía las reservas adecuadas. Se define entonces un cambio, se hace una contribución obligatoria, pero no existe un ingreso de reemplazo definido. Depende de lo que cada individuo haya acumulado durante su vida, de los rendimientos del mercado y de los vaivenes que éste pueda tener. El supuesto era que la expansión del sistema garantizaría la acumulación de capital para asegurar la supervivencia del sistema y aliviar significativamente la carga fiscal. Hoy, sin embargo, cuando algunos países se acercan a la etapa de madurez de este nuevo sistema, como es el caso chileno, que empezó en los 80, y que han debido sortear crisis financieras como la muy reciente, han surgido algunos elementos de preocupación que han hecho repensar algunas cosas. Algunos de estos factores han sido: uno, ha habido desencanto al no lograrse la expansión esperada de la cobertura, es decir, el mercado de trabajo ha reaccionado de manera diferente y la cobertura no se ha ampliado y no se espera que se podrá ampliar rápidamente bajo el sistema de mercado de trabajo actual. Contaba con una limitada capacidad redistributiva y muchos grupos quedaron en desprotección total. Por eso fue que hubo que complementarlo con los pilares de carácter social, lo cual lleva aunado cierto costo fiscal. Es decir, el problema del costo fiscal no se obvió. La menor densidad de contribución respecto a la esperada. ¿Esto qué quiere decir? Que en el curso de la vida activa, no todos los trabajadores van a estar cotizando a lo largo de toda la vida. Va a haber periodos de cambio entre empleo, desempleo, informalidad, inactividad, y la densidad no va a llenarse, más en el caso de nuestro país, donde la densidad de cotización es muy, muy baja. Entonces, esto no solo es por la existencia de la economía informal, que en nuestro caso, como ya se dijo, es un 60% de la población ocupada, sino porque el nuevo mercado de trabajo en el mundo
cada vez es mucho más móvil. Ya nadie tiene una carrera de toda la vida en un puesto o en una empresa. Todos tenemos una movilidad muy fuerte. Entonces, esto no se logró y esto es una de las razones por las cuales las pensiones no llegan al monto de lo que se había esperado. Ha influido también el esquema de globalización y cambio tecnológico, las nuevas maneras de organizarse la producción y luego la crisis financiera que a muchos de los países los impactó en minusvalías. Entonces, la gente cuando tiene minusvalías empieza a tener cierto temor y hubo desconfianza hacia los sistemas. Entonces, ha estado surgiendo una nueva normalidad en el mercado de trabajo y todos estos factores han llevado a reconocer que también los sistemas de contribución definida requieren ser fortalecidos y en algunos casos repensados. En muchos países este esquema se está de nuevo ajustando y en algunos repensando. Tal es el caso chileno, que fue el originador del sistema, donde actualmente hay una comisión encargada de revisar el sistema y hacer propuestas en torno al mismo. Hoy que se acerca la etapa de maduración y los shocks por los que ha atravesado han sido uno de los factores. Algunos países de Europa Central, entre ellos Hungría y Polonia, han abolido o han reducido significativamente sus sistemas obligatorios privados de pensiones. En Chile se aduce que hubo una subestimación importante del costo fiscal porque hubo que introducir un pilar que en el inicio no estaba contemplado. También hay cierto desencanto con los rendimientos de los fondos y con los altos costos administrativos. Y hoy que está próximo a cumplirse los 30 años de su implantación, se encontró que creció la demanda para emprender una reforma estructural de fondo. Esta comisión, integrada a mediados de este año por especialistas nacionales e internacionales en Chile, deberá entregar sus primeros resultados en estos días y en los próximos meses una propuesta concreta en torno a ese sistema. Por otra parte, las más recientes reformas se han enfocado a la búsqueda de otras nuevas modalidades. No nos hemos quedado en el de contribuciones definidas o en el de beneficios definidos. Algunos países han explorado otras nuevas, el de esquemas nocionales de contribuciones definidas. Ha sido el caso, por ejemplo, de Italia, de Hungría, o países con fuerte informalidad como Egipto. China también está explorando este nuevo sistema. Uruguay va también en un camino innovador. Es decir, hay la búsqueda generalizada de ver qué está pasando. Y yo lo que creo es que el mercado de trabajo ha cambiado tanto que la institucionalidad en general es lo que tiene que cambiar. El sistema de pensiones nace atado al trabajo formal, pero el trabajo formal como se conoció a principios del siglo pasado está en desaparición, no solamente en países en desarrollo, sino en los países desarrollados. Las formas de organización son diferentes, pero el esquema de pensión no se ha repensado para que abarque al ciudadano más que al trabajador formal. Esto, por supuesto, nos lleva a repensar al fondo todo el modelo pensiones, seguridad social y esquema de protección al trabajo. Es algo de lo que tenemos pendientes. Entonces, yo quisiera concluir que los grandes desafíos del sistema de pensiones para el retiro no podrían limitarse a meros aspectos operativos o de regulación,
cuando en el mundo la discusión está yendo más al fondo de este asunto. El fondo está siendo materia de análisis e implica 3 grandes elementos. 1. ¿Es adecuado el monto de la pensión? Yo quisiera ir a la primera gráfica de mi presentación aquí, que creo que ya me la avanzaron un poco, pero quiero ir a la primera. Esta, ahí es una gráfica tomada de la OCDE. Este es el caso de México que aparece al final. Esta es la tasa media de reemplazo de México y la diferencia respecto a lo que es la tasa media de reemplazo en los países de la OCDE. No quiere decir que demos una pensión igual a la de Noruega que aparece arriba, sino que estamos dando el 40% de tasa de reemplazo respecto al último salario del trabajador, a diferencia de lo que da respecto a su propio salario otros países. Es decir, estamos en una situación de un atraso muy grande. La segunda pregunta, y pasamos a la lámina siguiente, requeriría pensar en la cobertura. Si el esquema que tenemos pensado da de sí para ya realmente llegar a una cobertura amplia, o tendremos que repensar también esta materia. Y aquí ya no me voy a los países más desarrollados, es América Latina, simplemente 19 países. Vemos que en el caso de México la cobertura está por debajo de la media de esos 19 países de similar o más bajo desarrollo que el de México. Esto está tomado de una gráfica del BID. Países como Chile, Uruguay o Costa Rica tienen esquemas de cobertura casi similares a los de los países en desarrollo. Entonces, ese es otro tema muy de fondo. Y la tercera pregunta, ¿es financieramente sustentable el sistema? ¿Ya lo resolvimos o hay un costo fiscal implícito? Yo creo que este es otro tema que también nos debe mover a reflexión, sobre todo cuando la población en edad avanzada va en aumento. ¿Cómo embona esto con un sistema de seguridad social universal, que fue una de las promesas de principios de esta administración? ¿Deberá seguir siendo el trabajo asalariado el ancla del sistema? Seguimos a la gráfica siguiente. Estos son la remuneración al trabajo en México respecto al Producto Interno Bruto sacado de una gráfica de OCDE. Seguimos con la gráfica adelante. Esto es cómo se ha comportado la remuneración de los asalariados en México respecto al PIB. Es decir, esto nos mueve a la reflexión. El sistema de futuro debe ir anclado todavía al salario, al trabajo asalariado, o debemos pensar algo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, corrigiendo, licenciada, ¿verdad? Norma Samaniego. Bueno, antes de comenzar, no sé si ya llegó nuestro amigo el senador José Francisco Yunes Zorrilla. Le damos la más cordial bienvenida. Y si gusta usted pasar a la mesa o... Muy bien, senador. Bienvenido sea. Le vamos a conceder ahora el uso de la palabra al licenciado, ahora sí doctor, Carlos Noriega Curtis. Carlos Noriega Curtis es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, desde agosto de 2013, habiendo participado en el sector del ahorro para el retiro SAR desde su creación en 1992. Inició su carrera profesional en el sector público, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Se desempeñó como director general de Planeación Hacendaria, coordinador de asesores del secretario y subsecretario del ramo. En el Infonavit ocupó el cargo de director general adjunto. En el Banco de México fue gerente de investigación económica y desde el año 2000 ha sido consultor independiente en temas relacionados con la seguridad social, finanzas públicas y el sector de ahorro y crédito popular. Fue socio del despacho Grupo de Economistas y Asociados GEA. En el ámbito académico ha sido profesor en el ITAM, en la Universidad Anáhuac y la UNAM. Carlos Noriega es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y doctor en Economía por la Universidad de Rochester, Nueva York. Es autor de varios artículos de investigación en el campo económico. Bienvenido, doctor Carlos Noriega Curtis. Tiene el uso de la palabra. A nombre de la Asociación Mexicana de Afores, quiero agradecer al Senado de la República por la invitación que nos hacen a participar en este foro, muy particularmente a los presidentes de las comisiones de Hacienda, el senador Yunes y el senador Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social. La relevancia de este foro queda de manifiesto con la presencia aquí en este recinto del comisionado de la Comisión Federal de Competencia, representantes de organismos financieros internacionales, de la academia y el público general. A todos muchísimas gracias por su presencia. En sus primeras palabras, el senador Yunes nos decía de la importancia de hacer un paro en el camino y revisar el sistema a 17 años, es decir, con una visión de perspectiva, de tiempo, pero también de cobertura. Yo quisiera hacer una presentación, ¿no?, con un contexto histórico para luego llegar a los retos. Como dice algún refrán ahí comercial, mi presentación es lo mismo, pero no es igual a la de mis antecesores. Si le pasamos a la primera lámina, por favor. Cuando hace 2 décadas se planeó la reforma al sistema de pensiones, se reconoció una serie de limitaciones, dada la estrecha integración que tiene el sistema de seguridad social con el resto de la economía, con el desarrollo social y con el desarrollo incluso político del país. De manera que las propuestas eran primero darle viabilidad al nuevo sistema de pensiones, evidentemente el anterior se había agotado, disminuir las distorsiones que tenía el sistema anterior, sobre todo en términos de inequidad y regresividad, disminuir a futuro las presiones de las finanzas públicas, toda vez que en el corto plazo, al contrario, se hizo un esfuerzo. Incluso la reforma fiscal de aquella época tenía como uno de los propósitos poder aumentar la contribución al sistema de seguridad social. Cuarto, elevar el ahorro financiero, tanto para dar estabilidad y escala al financiamiento al sector público y sobre todo al sector productivo del país, y dar profundidad y desarrollo al sistema financiero. En otro orden de ideas, en la economía política, se trataba de aislar las reservas del sistema de ahorro para el retiro de presiones de naturaleza política o de la coyuntura económica a la que habían estado sujetos en el pasado y que habían dado como consecuencia pues este agotamiento de las reservas. A algunos años de haberse llevado a cabo la reforma, algunos de los logros son, en primer lugar, una disminución del pasivo actuarial del gobierno federal en materia de pensiones. Si sumamos la disminución del pasivo tanto del Seguro Social como del ISSSTE, pues alcanzamos un monto similar al total de la deuda pública en este momento, la deuda registrada. Es decir, si bien es cierto, como lo han dicho mis antecesores, no se ha logrado la autonomía financiera del sistema, sí la disminución del impacto fiscal ha sido desde luego muy notoria. Ya hablando directamente del sistema de pensiones, mientras que antes de la reforma se habían diluido los recursos del sistema, ahora el saldo promedio de cada trabajador es de 50,000 pesos, ¿no?, que son recursos inembargables, pero que sí son heredables. En el sistema anterior no había retiros parciales,
Ahora se han entregado 120,000 millones de pesos en retiros parciales a 20.1 millones de trabajadores que en el curso de su vida laboral han requerido apoyo y que el sistema se lo ha podido otorgar. En el pasado, si no se cumplían las condiciones, simplemente el trabajador perdía sus recursos. Ahora se han entregado cerca de 8.300 millones de pesos a 335,000 trabajadores que no lograron, como bien lo decía Norma Samaniego, después de trabajar no tiene una pensión. Bueno, ahora incluso los trabajadores que no alcanzan el derecho a una pensión sí pueden retirar el patrimonio que han formado. Y en materia de vivienda, mientras que antes de 77 se habían otorgado 1.6 millones de créditos a la vivienda, de 97 a la fecha se han otorgado 6.7 millones de créditos a la vivienda. El sistema de ahorro para el retiro no solamente beneficia al trabajador, tiene un impacto sobre el resto de la economía muy importante, y esto se debe, entre otras razones, porque el ahorro de los trabajadores no está guardado en las AFORES, sino que está invertido en el sector productivo del país de una manera muy destacada, ¿no? Y desde luego también financiando al gobierno, sobre todo con un financiamiento de largo plazo que le permite al propio gobierno federal poder hacer planes de largo plazo en materia no solamente de inversiones productivas, sino también de programas de desarrollo social. Entre estos impactos podemos destacar simplemente para la familia promedio, ¿no? Además de que la cuenta en la Afore es para la mayoría de las familias ya el segundo patrimonio más importante después de su vivienda, ¿no? Y que se han otorgado 9.2 millones de créditos en total entre el Infonavit y el Fobiste, y que se tienen 51.8 millones de cuentas con 14% del PIB guardado. Segundo, para la economía en su conjunto, este ahorro de los trabajadores representa 4.2% del PIB en materia de inversiones en deuda privada, en instrumentos de renta variable, en estructurados, ¿no? Y desde luego un financiamiento de muy largo plazo al gobierno federal. Y el propio sector de las AFORES ha contribuido con inversiones importantes, cerca de 60,000 millones de pesos en capital, más de 45,000 empleos generados, y ayudado desde luego a una mayor movilidad del mercado laboral, como bien lo señalaba Norma Samaniego, ¿no? Otro punto importante a mencionar del sistema de ahorro para el retiro es que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, en México el sistema de ahorro para el retiro considera dos